En Del Sector Campo, Andrés, tenemos el placer de recibir a un colega, Sí. editor de Clarín Rural, hombre de TN, para tratar de entender cómo queda el sector agroindustrial de cara a las próximas elecciones, cómo va a jugar el Sí. sector, ¿no? A ver, más que nada, si el sector agropecuario es como decíamos hoy al principio, se subió en cierta manera a este protagonismo que está teniendo este año, ¿no? En base a los desencuentros que está habiendo con el gobierno, y ver si esto se ha plasmado en algún proyecto político, ¿no? Si se empieza a plasmar en algún proyecto político o en presencia en las listas, ¿no, Mauricio? Mauricio Bartoli con nosotros para Exactamente. conversar en Del Sector Campo. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por recibirnos, ¿eh? Un gustazo, Silvio, Andrés, de estar con ustedes. Vamos a ver si entre los tres podemos entender un poco esta madeja. Por eso te llamamos, por eso te convocamos, porque Exactamente. nosotros todavía no pudimos desentrañar esta madeja. ¿Qué es lo que estás viendo vos? Es complejo, es ¿no? complejo realmente, es complejo porque tiene pros y contras la situación. Yo creo que el primer dato es que el campo está visto por la sociedad y por los políticos en particular como un sector que genera expectativa. Desde todas las listas, especialmente de la oposición, se han convocado dirigentes que tienen una impronta agropecuaria. Inclusive del frente de todos, el oficialismo ha tratado de ponerle un matiz, por supuesto, con sus características también a algunos dirigentes del campo. O sea, falló el intento de ir como candidata para Dolores Echeverría en Entre Ríos, pero en la misma línea el dirigente social Juan Grabois, que siempre de alguna manera tiene una expectativa, una inquietud por los temas de campo, desde otro lado, digamos, en relación a lo que en general son los productores agropecuarios, pero pudo sumar como candidata a concejal en La Plata a una dirigente campesina. O sea, todo el mundo habla de campo para redondear, pero me parece que el primer análisis es que la expectativa de que eso tenga una representatividad política de fondo es bastante pobre, bastante escasa, no solo porque no ha habido mayores lugares en la lista para los dirigentes agropecuarios, sino porque pasar de esa representatividad de gente que trabaja, que puede manifestar, bueno, el 9 de julio de alguna manera fue impulsado no solo por la gente de campo, desde el comercio, de otros sectores de alguna manera insatisfechos con el gobierno, impulsaron que el campo sea el que encabece esa manifestación y después se sumaron. O sea, se reconoce esa representatividad del campo en muchos sectores, pero pasar de eso a la representatividad política y la incidencia política es otra cosa. Eso es lo primero que hay que entender. Ahí estás hablando, bueno, Mauricio, de lo que es la mesa de enlace, ¿no? ¿Qué podrías decirnos de la nueva mesa de enlace que quedó? Porque este 9 de julio coincidió, esta manifestación, ¿no?, que estás hablando del 9 de julio, coincide con, si se quiere, ¿no?, esta nueva mesa de enlace. Empezó a asumir funciones públicamente el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y también algo que comentamos hoy, Silvio, ¿qué pasa con Ianisoto? ¿Perdió algo de poder con Inagro? No, me parece que Ianisoto es un tema a destacar, es un dirigente agropecuario con mucha trayectoria, ya muchos años de presidente de Coninagro y con trayectoria también en el sector vitivinícola con base en mendocina, que ha apostado de una manera diferente, o sea, no integrándose a una lista en general, sino tratando de hacer un proyecto más propio en Mendoza, con una visión más provincial, para desde ahí, según dice él, articular con otros sectores de la política nacional, aunque quiere articular con todos, tiene una especial afinidad con el sector que hoy representa Florencio Randazzo y Roberto Lavagna, por nombrar los dos principales dirigentes más cercanos a él, como también Cynthia Houghton, que tiene una similitud con Ianisoto en términos de su participación en ámbitos religiosos. Ianisoto está intentando armar un proyecto más regional. Ahora, la mesa de enlace, según la pregunta que me haces, Andrés, yo creo que es una mesa de enlace muy genuina, no tiene la fama, digamos, de los históricos, porque está en proceso de conocimiento. El otro día charlábamos en TN con Nelson Castro, que decía, no tiene por ahí esta mesa de enlace el peso para plantear temas como lo tenían Bus y Luciano Míguez, y yo la verdad que me atrevía a devolverle la pelota a Nelson Castro diciéndole, bueno, pero cuando empezaron en el 2008 ni Bus ni Míguez eran tan conocidos. En ese sentido creo que a esta mesa de enlace hay que darle el crédito de que son dirigentes de información y han sido bastante orgánicos y representativos, muchas veces buscando el equilibrio, en algunos casos han sido criticados, pero desde mi punto de vista han sido muy genuinos, muy coherentes con lo que tenían que representar. Mauricio, ¿qué mirada tenés sobre los autoconvocados
y la relación de los autoconvocados con la mesa de enlace, porque un poco los padres del 9 de julio, de aquella jornada en San Nicolás, fueron los autoconvocados que tuvieron en su momento el buen tino de convocar a la mesa de enlace y darle un lugar protagónico en el escenario del 9 de julio. ¿Qué ves ahí, en esa relación? Los autoconvocados venían expresando muy bien esa sensación de base de los productores que no quieren más diálogo sin sentido, que muchas reuniones y que no llevan a ningún lado, y la verdad que en el 9 de julio terminaron de consumar esa representación. Y como bien decía, yo creo que trabajaron muy bien ese acto, porque no buscaron un protagonismo desmedido, dijeron claramente que no participaran los políticos. Después podemos hacer un análisis acotado de lo que significó la presencia, por ejemplo, de Patricia Bullrich. Ahora volvemos a eso, pero quiero destacar, como bien decías vos, que fueron muy ubicados en armar un acto con mucha articulación con otros sectores y tuvieron la grandeza de ceder el protagonismo a los dirigentes de la mesa de enlace, que son los dirigentes más orgánicos, más institucionales, que de alguna manera tienen que representar. Obviamente les pidieron que fueran combativos, pusieron su presión los autoconvocados, pero fueron muy orgánicos, muy institucionales, y el acto salió muy bien desde todo punto de vista. Con esta aclaración que me permito marcar, de que Patricia Bullrich, una dirigente que supuestamente fue a ayudar a eso, creo que no contribuyó para nada subiéndose a un caballo y copando las cámaras de televisión, porque lo que se llevó a los hogares argentinos de esa marcha fue una dirigente del PRO subida a un caballo y riéndose, cuando en realidad era una protesta donde había que plantear el malestar de muchos sectores agropecuarios por las políticas del gobierno. Creo que lo de Patricia Bullrich fue muy desafortunado para lo que llegó por televisión a muchos hogares argentinos. Pero en términos de lo que significó el acto, en términos políticos, creo que fue muy valioso, y creo que el gobierno, si bien se valió de la crítica fácil a Patricia Bullrich, tomó nota de que hay un muy importante sector de productores del interior que está muy insatisfecho con las políticas oficiales. Veremos si hay alguna movida en ese sentido, pero que tomó nota seguro después de ese acto del 9 de julio. Estamos conversando con Mauricio Bartoli. Después de la pausa, Andrés, seguimos charlando un ratito más con él, sobre todo para ver cuáles son las demandas genuinas del sector y qué es lo que puede llegar a darse desde lo político o también en un futuro no tan lejano. Vamos a seguir tirando la madeja a ver qué sale. Pausa breve. Entre el sector campo seguimos conversando con Mauricio Bartoli, Andrés. Sí, yo te estaba escuchando, Mauricio, y estabas hablando justamente en el bloque anterior de que el gobierno tomó nota, ¿no? Bueno, de lo que pasó el 9 de julio, de estas manifestaciones que está habiendo ahora entre nuevos dos actores, se podría decir si se quiere, porque además de la mesa de enlace, justamente como marcaba, los autoconvocados también están empezando a tener su peso específico. ¿Cómo ves que el gobierno va a encarar este segundo semestre en materia de políticas agropecuarias y en la relación con la mesa de enlace? Porque el gobierno nacional, como venimos diciendo ya en el programa, tiene muchos frentes abiertos con el campo, biocombustibles, carnes, por ejemplo. Si sigue sin definiciones el tema de la carne, ¿ves que puede haber una reacción del gremialismo? Mira, yo creo que todo está tenido por el escenario electoral, y desde ese punto de vista el gobierno tiene un doble juego. Por un lado quiere quedar bien con los sectores que no quieren al campo, y digamos, y todo el sector afín a Cristina Kirchner hace todo ese tipo de discursos y relatos en contra del campo para afianzar una parte del electoral del Frente de Todos. Pero el Frente de Todos, como fue la jugada táctica de Cristina de poner a Alberto Fernández, busca captar a otros públicos que no son adversarios, enemigos del campo. Entonces, a la par de muchos discursos en contra del campo para captar una parte del electorado que necesitan para las elecciones de noviembre, también están buscando que no se incendie todo y que no haya que el campo no tenga una reacción como fue en el 2008, donde terminó juntando la adhesión de montones de sectores de clase media y otros sectores sociales. Entonces, otra parte del gobierno, más allá de esas críticas para la tribuna anticampo, estará buscando de que algunos sectores agropecuarios, por lo menos la sociedad en general, no crea que el gobierno está destruyendo el campo, porque la sociedad reconoce que es una fuente de trabajo, de riqueza, de dinamismo económico.
Entonces va a haber cosas como estas que vimos, por ejemplo, ayer con el Banco Nación ofreciendo créditos a los fildos, a la producción ganadera. Va a seguir tratando de que la sangre no llegue al río, por eso el presidente Fernández genera una reunión y se junta con la mesa de enlace y le dice: yo no quiero estar en contra de ustedes, quiero ir abriendo el cepo de a poquito. Pero la verdad es que yo creo que todo está tenido por la táctica electoral. Es muy difícil que el gobierno pegue un giro, y teniendo en cuenta el poder de fondo que tiene Cristina Kirchner, es muy difícil que se generen políticas realmente para a favor de las exportaciones, a favor de la producción agropecuaria, porque en realidad del otro lado está el deseo de que toda la producción agropecuaria llegue a los consumidores de la forma más barata posible. Lo que estamos viendo también es que, vos lo explicás muy bien, Mauricio, hay choque de ideas dentro del oficialismo, dentro del gobierno, y que ese choque de ideas queda muy evidente, y hay cierto ninguneo, por lo menos lo hubo durante buena parte del proceso de desgaste del cierre de las exportaciones de carne para con la mesa de enlace, y ha aparecido con este gobierno la figura del Consejo Agroindustrial. ¿Cómo ves al Consejo Agroindustrial como una suerte de puente comunicacional para tratar de zanjar diferencias y encontrar algún tipo de política que pueda llegar a beneficiar al sector en algún momento? El Consejo Agroindustrial ha sido una muy buena iniciativa. Si uno trata de mirar el medio vaso lleno, pensá que hasta hace un año no había interlocución posible con el gobierno. Me parece que se pudieron tirar muchos temas sobre la mesa, se ha trabajado en muchos aspectos con el gobierno, pero la verdad es que también hay que reconocer que por ahora el gobierno sigue teniendo la sartén por el mango y no ha aflojado del todo esa posibilidad de generar políticas de Estado estables, sustentables a largo plazo. O sea, habilitó la posibilidad de tener un proyecto de ley, se sigue trabajando en mesas técnicas para ir dando avances, pero todo está tenido con que el gobierno va de a poco. O sea, no termina de abrir el grifo para hacer realmente un proyecto de desarrollo de fondo. Todos los dirigentes del Consejo Industrial que están en las charlas con el gobierno valoran ese tipo de diálogo, ese tipo de intentos de consenso. Pero la verdad es que todavía eso tiene mucho sabor a poco. O sea, está muy bien que se transite ese camino, pero habría que ver que realmente tenga caminos conducentes, efectivos. Y el mismo Consejo Industrial hace un par de meses planteó que si bien todas las iniciativas son auspiciosas, era hora de empezar a concretarlas. Estabas hablando de que está todo teñido por las elecciones, falta septiembre todavía, falta noviembre. Año electoral, hubo poca actividad legislativa, salvo en temas puntuales, ¿no? Como estaba diciendo recién, por ejemplo, el tema de biocombustibles. Ya con las elecciones definidas y para 2022, ¿ves que pueda llegar a haber una agenda legislativa un poquito más favorable o más volcada para el campo? Dependerá del resultado, podemos recuperar la experiencia de lo que fue las elecciones de 2009, después del conflicto de la 125 en 2008. El gobierno, con Néstor Kirchner todavía vivo, trató de tener una apertura a pesar de las restricciones de Guillermo Moreno. Siempre el kirchnerismo ha jugado de esa manera, restricciones en políticas efectivas, administrativas, o sea, en este momento cobra muchas retenciones, que es lo que le importa, y trata de tender algún puente para que no se incendie el rancho, digamos, en el campo. Entonces, en ese momento generó un plan, ustedes se acuerdan, con Julián Domínguez como primer ministro de Agricultura en la época de Cristina Kirchner presidenta, y es probable que si, como en ese caso, el gobierno tiene una derrota, como pasó en el 2009, trate de abrir algún tipo de canal de diálogo para que la sangre no llegue al río. Eso es en caso de que pierdan. En caso de que ganen, habrá que ver qué tipo de propuestas pueden generar, porque lo que sí está claro que en el gobierno todos entienden que el campo o la agroindustria en Argentina es el único sector que puede ser un factor de desarrollo. Mauricio, gracias por compartir este momento con nosotros aquí en Del Sector Campo. Un abrazo a la distancia. Bueno, un gustazo. Un abrazo para ustedes dos también. Mauricio Bartoli, en Del Sector Campo.